Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Vamos a presentar a continuación la segunda parte del video 7 correspondiente a las funciones de variable compleja. Previamente se estableció todo lo que es el álgebra después de los números complejos, ¿cierto? Que involucran las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, ¿cierto? Hoy ya nos vamos a dedicar propiamente a lo que son las funciones de variable compleja. Pero primero vamos a establecer lo que son lugares geométricos en el plano complejo, ¿cierto? El plano complejo es el mismo plano cartesiano, ¿cierto?, que ustedes están acostumbrados a trabajar en geometría analítica, es el mismo. Solo que las funciones o las regiones, pues, se expresan utilizando un número complejo. Cuando a mí me dicen módulo de z menos 3 igual a 4, como z es x más jy, entonces z menos 3 será x menos 3 más jy, ¿sí o no? Y el módulo es raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y cuadrado, y ese módulo igual a 4. Entonces, al elevar al cuadrado queda la famosa forma canónica de la ecuación de una circunferencia. ¿De acuerdo? O sea, y cuando me dicen z menos 3 menor o igual que 4, estamos hablando de toda la región interior a la circunferencia que está centrada en el punto 3,0 y su radio es 4, que la muestro aquí, ¿no? ¿Cierto? El centro de la circunferencia es el punto 3, la x, 0, la y. Y el radio vale 4. Estos puntos sobre la circunferencia satisfacen la ecuación z menos 3 igual a 4. Pero los puntos interiores satisfacen la relación, menor o igual que 4, para indicar ya todos los puntos internos. Ahora, no necesariamente va a resultar una circunferencia, ¿no? Puede resultar cualquier curva. Aquí yo hago un ejemplo en donde la función es toda esta, ¿no? 2z menos 3 veces z conjugado menos 2 más j5. Y vamos a hacer exactamente el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Z es x más jy y z conjugado es x menos jy. Al hallarle el módulo quedaría x más 2 al cuadrado sobre 4, y más 1 al cuadrado sobre 4/25 igual a 1, que es la forma canónica de la ecuación de una elipse. Esa elipse, su centro es el punto menos 2 menos 1. El semieje horizontal es 2. Recuerden que la forma es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la forma canónica de la ecuación de una elipse con centro en hk y radio, y semiejes a y b, ¿cierto? En este caso a es 2 y b es 2 quintos. Aquí muestro la gráfica correspondiente a esa relación, ¿no? A esa región. Recuerden que menor o igual implica los puntos interiores, en este caso a la elipse. En variable compleja, sobre todo cuando veamos el tema de integración, casi todo hace referencia a regiones cerradas. Regiones cerradas que pueden ser elipses o que pueden ser, bueno, un caso particular de la elipse, la circunferencia. Escasamente se hará relación a curvas que se abren, como hipérbolas, pues, o parábolas. Siempre son regiones confinadas en el plano. Aquí tenemos otro ejemplo donde ya el trabajo operativo es más laborioso, muchachos. Ya es z más 1
módulo más módulo de z conjugado igual a 5, el procedimiento para hallar la ecuación de esa curva es bastante laborioso, pues. Porque primero, z se reemplaza por x más jy y z conjugado por x menos jy. Al sumar los módulos queda 5, pero entonces yo si elevo al cuadrado, tendría que volver a elevar al cuadrado para que me quede una ecuación. Entonces, este proceso que usted le puede hacer su seguimiento ya en su tiempo de estudio, ¿cierto? Implica toda esta, ¿cierto? Al final va a quedar esta 24x2 más 25y2 más 24x igual a 144, que corresponde a una elipse, ¿cierto? Y que el muchacho, el estudiante, pues perfectamente puede representar gráficamente llevándola a la forma canónica. El problema es que hay que completar los trinomios cuadrados perfectos, y eso es todo un embrollo, ¿no? Funciones de variable compleja. Ustedes saben, jóvenes, que una función de variable real, en una función de variable real, a cada x, o sea, una función de variable real es un conjunto de parejas del plano, tales que y depende de x. Pero además, a una x debe corresponder una sola y. Porque si a una misma x, le corresponden dos valores de y, ya deja de ser función. Y es una relación, ¿cierto? En variable compleja la situación es exactamente igual, pero distinta en el buen sentido del término, ¿no? Si yo llamo w igual a f de z, si z es un número complejo, w también. ¿De acuerdo? Si z es un número complejo, w también es un número complejo. Por decir, si f de z es z cuadrado, entonces w será x más jy al cuadrado, que será el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, como j cuadrado es menos 1, entonces w en este caso sería parte real x2 menos y2 y parte imaginaria j2xy. ¿De acuerdo? Entonces, a cada número z del plano z le corresponde un número w de otro plano. En ese otro plano la parte real es esta y la parte imaginaria es esta. En general, cualquiera que sea la función, la parte real la vamos a designar como u y la parte imaginaria como v. Eso es universal, muchachos, ¿sí? Esa notación es universal en el tema de la variable compleja. Aquí tengo una función, por ejemplo, 2z más j3. Entonces, como z es x más jy, nos va a quedar 2x la parte real y la parte imaginaria, 2y más 3. Y podemos encontrar, ¿cierto?, la función evaluada en cualquier punto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el punto menos 2 menos j2, la función vale menos 4 menos j1. En el punto menos 1 menos j1, la función vale esto. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para hacer la gráfica, se hacen dos figuras diferentes, ¿no? En una figura se representa el dominio, o sea, el x y y en la otra se representan u y w, u y v. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí está u y este es v, aquí es x y aquí es y. ¿De acuerdo? Aquí está otro ejemplo en donde se muestra la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? Aquí aparecen las representaciones gráficas en ambos planos, en el plano Z y en el plano W. Al igual que el número complejo Z puro,
X más JY, tiene una magnitud, o sea, un módulo y un argumento, lo mismo pasa con la función. Es que la función no es más que otro número complejo. Entonces, W será el módulo de f por e a la j teta, donde el módulo es raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el argumento tangente inversa de v sobre u. Lo mismo pues. Aquí hay un ejemplo desarrollado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la función f de z se expresa mediante su parte real y su parte imaginaria, ¿cierto? Quedaría así, parte real. Cuando vamos a evaluar f de menos 2 más j3, quedaría menos 2 menos j33. Entonces, ¿su magnitud cuánto da? Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 33 al cuadrado. Y la fase, o el argumento, que también se llama fase a propósito, tangente inversa de 33 medios más pi. Aquí hay un detallito importante, muchachos, que usualmente los muchachos no lo tienen muy presente. Si uno divide menos 33 sobre menos 2, si suma menos por menos, da más, ¿cierto? Pero este ángulo, cuya parte imaginaria es menos 33 y la parte real es menos 2, ese es un ángulo del tercer cuadrante. Si ustedes hallan tangente inversa de 33 medios, puro le dan el primer cuadrante. Pero cuando dice menos 33 sobre menos 2, es porque estoy en el tercer cuadrante. O sea que este ángulo teta hay que sumarle pi. Por eso que es tangente inversa de 33 medios más pi. Si fuese en el segundo cuadrante, hay que restarlo de pi. Y si fuese en el cuarto cuadrante, simplemente es menos teta, ¿no? En el cuarto cuadrante no hay problemas. Pero ojo con ese detalle que en una primera evaluación que hago yo de este curso, en el tema de compleja, suelen los muchachos cometer ese error, ¿no? Que más que un error, es una falta de cuidado, pues, de omisión. Bueno, recuerden lo del valor agregado de este curso, ¿cierto? La utilización de MATLAB. Uno declara la función 2 por z gorro 2 es 2 por z a la 2 menos 4 por z más i por 3. Le asigna el valor a z y evalúa la función. Luego le hallas su magnitud y le encuentra su ángulo. Y da recuerden que este ángulo es en radianes. No es en grados, sino en radianes. Muchachos, de todas las funciones de variable compleja, de pronto las que más se utilizan son las funciones polinómicas, ¿cierto? Entonces, una función polinómica de grado n tiene un coeficiente por z a la n, otro por z a la n menos 1, hasta el término independiente, ¿cierto? Entonces, esos coeficientes, de hecho, son números complejos. Y aquí hacemos un pequeño repaso del álgebra, pero ampliado a los números complejos. El teorema fundamental, recuerden, la demostración de ese teorema es muy complicada, pues eso no se hace. Los matemáticos se han preocupado de eso. El teorema dice que un polinomio de grado n tiene por lo menos una raíz. Entonces, si un polinomio de grado 3 tiene por lo menos una raíz y la encuentro, el resultado es otro polinomio de grado 2 y ese también tendrá una raíz. Entonces, como un corolario del teorema fundamental del álgebra, un corolario, o sea, una conclusión, es que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. El hecho es que esas n raíces no todas son reales, ni todas son diferentes. Pueden ser reales iguales, reales diferentes, o pueden ser complejas, ¿cierto? Entonces, una de las situaciones que más mortifica al estudiante en los primeros semestres, cosas tan sencillas como encuentre las raíces de este polinomio.
Debe tener 3 raíces, pero no hay manera, en un curso de álgebra elemental, no hay manera de factorizar ese polinomio, no hay forma, no hay poder humano pues. Entonces tienen que recurrir a técnicas numéricas para poder encontrarle las raíces a ese polinomio o a cualquier otro. Es más, estos coeficientes pueden ser a su vez números complejos. Entonces, MATLAB tiene una prestación importante en este aspecto, ¿no? ¿Cierto? Uno declara el polinomio, los coeficientes, a su n menos 1, a su n menos 2, a sub 2, a su 1, a sub 0. Y con el comando roots p, aparecen las raíces. Por ejemplo, si queremos hallar las raíces de este polinomio de grado 4, ¿cierto? O a este que también es de grado 4, pero aquí los coeficientes son complejos. Y aquí los coeficientes son reales. Entonces, si utilizamos MATLAB, el primer polinomio se declara como los coeficientes 2, 3, 0, 2, menos 5. Roots, y aparecen las 4 raíces. ¿Cierto? Hacer uno eso manualmente es imposible. ¿De acuerdo? En el segundo polinomio se declaran el polinomio con sus coeficientes complejos. Y roots, y aparecen las 4 raíces. Esa prestación es importante de MATLAB. Ahora, cuando la función ya no es un polinomio, sino que es otra función cualquiera, ya roots no vale. Entonces hay que buscar la manera de hallar las raíces de una función cualquiera de variable compleja. ¿Cierto? Ustedes escasamente encuentran raíces de funciones de variable real. ¿Cierto? Hay diversos métodos para encontrarle las raíces a una función de variable real. Les recuerdo, bisección, regla falsa. Yo pienso que a estas alturas ustedes deben estar viendo de manera simultánea un curso de métodos numéricos junto con este curso. Por lo menos en la presencial es así. Entonces, bisección, regla falsa, el método de Newton-Raphson, el método de la secante, iteración de punto fijo. Hay muchas maneras, pues, ¿cierto?, de hallarle las raíces a cualquier función de variable real. Pero, ¿qué pasa cuando la función es de variable compleja? Entonces, les voy a explicar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es expresar la función mediante su parte real y su parte imaginaria. Entonces resulta que la parte real es una curva del plano, lo mismo que la parte imaginaria. Entonces las raíces de esa, en este caso hipotético, pues, este XY de este aquí y este otro me daría las correspondientes raíces, ¿cierto? Pero tenemos varias cosas por hacer. Primero, expresar la función mediante parte real y parte imaginaria. Y resolver el sistema de ecuaciones. F de XY igual 0 y G de XY igual 0. ¿Sí? O sea, las raíces de un número complejo son aquellas para las cuales la parte real vale 0 y la parte imaginaria también. Entonces yo aquí les estoy suministrando un código que uno estudia en el curso que les decía, el curso de métodos numéricos, que es un curso paralelo a este. Hay un código para encontrarle las raíces a un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿cierto? En ese código que aquí está, cuando se ejecuta, ¿sí?, él le pide a uno cuántas iteraciones, o sea, cuántas iteraciones vamos a hacer. Usualmente uno le da 10. Pero si al cabo de 10 iteraciones no ha sido convergente a la solución, le aumentamos el número de iteraciones. Pero básicamente con 10 es más que suficiente. Hay que entrar, digamos, si yo quiero hallar esta raíz, no sé cuánto vale,
pero ubico un numerito por aquí, x1, y1, cercano a la raíz. Cercano a la raíz. Entonces, eso es lo que llamamos la semilla. Con base en x1, y1, calculo x2, y2. Y entonces ese x2, y2 va a estar más cerca de la solución. Con x2, y2, calculo x3, y3, que estará más cerca todavía. Y así sucesivamente. Por eso que n igual 10 es un valor, un número aceptable de iteraciones, ¿no? Bueno, se entran las dos semillas y se entran las dos funciones, ¿cierto? En el método de Newton hay que calcular las derivadas parciales y al aplicarlo el resultado es una matriz o una tabla de valores, la X y la Y. Entonces yo aquí en este material tengo un ejemplo concreto pues para mostrárselo, ¿cierto? Esta es la función. Bueno, hago el primer trabajo que es la parte real, parte imaginaria, y ejecuto el código, ¿cierto? Al ejecutar el código, bueno, primero se grafican pues. Entonces aquí aparecen las tres raíces, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar esta primera raíz, estamos en el primer cuadrante. La X, la semilla X, está entre 0 y 2. Y la semilla Y también entre 0 y 2. Entonces buscamos cualquier numerito entre 0 y 2. En lo posible, muchachos, el más cercano posible. Por ejemplo, en el tercer cuadrante tenemos que la X está entre menos 2 y 0 y la Y también entre menos 2 y 0. Mientras que en el segundo cuadrante la X está entre menos 2 y 0 y la Y está entre 0 y 2. Entonces yo aquí ilustro en el material del curso, pues, hay una solución en el primer cuadrante, otra en el segundo y la otra en el tercero. Entonces, para la primera solución, digo, incluso menos iteraciones, 5. La semilla X y la semilla Y. Entro las funciones y él ejecuta y me da esta sucesión. 1, 1, que fue donde arranqué. Este es el siguiente. Miren que en la quinta iteración ya los resultados coinciden y por lo tanto se puede decir que esa primera raíz da esto. De la misma forma podemos calcular la segunda raíz y la tercera. Y se puede verificar usando, en este caso, roots, porque es un polinomio. Usando roots se encuentra que las tres soluciones coinciden con las que hallamos por el método de Newton. La ventaja del método de Newton, jóvenes, es que se puede utilizar para funciones aún no polinómicas. Bueno, la función racional y los ceros de una función racional. Una función racional es el cociente de dos polinomios. Los ceros son las raíces del numerador y los polos son las raíces del denominador. Ya sabemos cómo hallarlas, ¿cierto? Esta parte, T de J omega, eso se estudia en un curso de circuitos eléctricos 2, tanto para ingeniería electrónica como para ingeniería de telecomunicaciones. O sea que en este curso no le vamos a dedicar demasiado tiempo a lo que es la magnitud y fase de una función de transferencia. Pero los elementos matemáticos para ese trabajo en circuitos depende de lo que es las funciones de variable compleja. Aquí hay un ejemplo resuelto pues que no viene al caso. Y ahora sí, las funciones trigonométricas, ¿cierto? Seno, coseno, que son las funciones trigonométricas elementales, merecen un estudio importante del tema, ¿cierto? De variable compleja. Entonces, la función seno de z, o sea, seno de x más jy, será seno x coseno de jy más coseno x por seno de jy. Se puede demostrar, y está demostrado en el material del curso, que el coseno de jy es igual al coseno hiperbólico de y. O sea, el coseno de jy es un número real.
y que el seno de JY es J seno hiperbólico de Y. De manera pues que al encontrar el seno de un complejo Z aparece una parte real y una parte imaginaria. Aquí está la demostración de eso, pero eso es demasiado largo, muchachos, ¿cierto? Y es mejor que usted le haga un seguimiento en el curso. El resultado definitivo es este. Seno de Z es seno X coseno hiperbólico de Y, más J coseno X seno hiperbólico de Y. Lo mismo para el coseno, ¿cierto? Igual, las funciones hiperbólicas, también se hace un tratamiento de las mismas, ¿cierto? Esta función logaritmo natural, que es una función no univaluada, es una función multivaluada, tiene sus bemoles, ¿cierto? Entonces, en el curso normal, en el curso normal de matemáticas especiales, no se le da demasiada importancia a esa función, pero aquí está todo lo concerniente a la misma, ¿cierto? Ustedes tienen elementos para poder manejar esa función. Muchachos, entonces eso es todo por el momento. Con esto queda completado el tema de las funciones de variable compleja. Entonces, ¿qué nos corresponde en adelante para el siguiente video? Sería el cálculo diferencial, o sea, derivadas de funciones de variable compleja. Y en el siguiente, el cálculo integral. Y vamos a rematar el tema con un pequeño video sobre series de Taylor y series de Laurent para funciones de variable compleja. Felicidades.